París, 1840, una ciudad extraordinaria. Sus grandes bulevares están bañados por una luz plateada, pero tras este brillo se esconde la oscuridad. En las callejuelas estrechas, las sombras se ciernen, la pobreza y la desesperación atenazan la vida de los olvidados, el reino del crimen, susurros en la oscuridad, cargados de secretos. Este es el mundo de Los misterios de París, de Eugène Sue, un descenso al submundo parisino, un viaje a las profundidades de la oscuridad humana, fascinante y aterrador a la vez. Prepárense para cambiar para siempre. Para obtener más información sobre los diferentes personajes mencionados en el vídeo, consulten los enlaces de la descripción. De las oscuras calles surge un nombre, Rodolfo, el príncipe en la sombra. Su misión, luchar contra la injusticia, luchar por los olvidados, llevar la luz a los rincones más oscuros de París. El camino de Rodolfo lo lleva hasta Flor de María, una joven atrapada en una vida que no eligió. Sus caminos se cruzan y sus vidas cambian para siempre, pero el peligro acecha en cada esquina. ¿Lograrán Rodolfo y Flor de María sobrevivir a los peligros que les esperan? Este es Rodolfo, un príncipe alemán, rico y acostumbrado a una vida de lujo, y aún así elige caminar entre los olvidados. Para ver la ciudad a través de sus ojos, se disfraza. Una máscara para ocultar su identidad, invisible, esquivo, se convierte en una sombra, un susurro en la noche. Lo llaman la sombra de la justicia. Es su protector, su vengador. Entre los desesperados, él es su única esperanza. Rodolfo lleva una doble vida. Durante el día, se mueve en el mundo de los parisinos adinerados, asiste a sus espléndidos bailes y se divierte con ellos. Pero su corazón no está en su lugar, su espíritu está cargado por la injusticia que ve. El sufrimiento de los inocentes lo persigue. Cuando cae la noche, se quita su máscara de elegancia, se sumerge en las sombras, se convierte en un defensor de la justicia, es un ángel guardián en la oscuridad. Un corazón de oro. Rodolphe, en el fondo, era un hombre muy justo. Veía cuánta gente en París sufría. Veía cómo los criminales y los ricos pisoteaban a los pobres. No podía simplemente quedarse mirando. Tenía que hacer algo. Su corazón se dolía por ellos. Luchaba por aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. En la oscuridad, él era su voz. Él era su héroe. La noche cayó y las sombras se alargaron. El húmedo empedrado olía a desesperación. Envuelto en la oscuridad, Rodolfo se movía por el laberinto de callejones sombríos. Sus oídos estaban atentos, captando los sonidos del mundo subterráneo, buscando al monstruo, el siniestro criminal, el amo, el depredador que acechaba a los débiles e inocentes. Su última víctima, una joven conocida como Rosa de la Calle. Ella era como una flor delicada, luchando por sobrevivir en una alcantarilla sucia. Rodolfo la encontró escondida en una entrada oscura. Sus ropas estaban rasgadas y su cuerpo temblaba. Ella lo miró con miedo en los ojos, pero también con un toque de desafío. Él vio una chispa en ella, una fuerza que se negaba a romperse. Él le habló suavemente. Su voz era como un bálsamo entre el ruido de la calle. Le mostró bondad, algo poco común en aquel mundo cruel. Le prometió protección, una promesa que tenía la intención de cumplir. Mientras Rodolfo guiaba a Gwendolyn por las oscuras calles de la ciudad, una sensación de cercanía comenzó a surgir entre ellos. Ella era cautelosa, reacia a confiar en él, y Rodolfo lo entendía. Veía el dolor en sus ojos, las marcas del sufrimiento que había soportado, pero también veía su fuerza, su entereza en tiempos difíciles. Era una fuerza que se reflejaba en la suya propia, una determinación conjunta de luchar por la justicia. Pause de 5 segundos. El maestro, un hombre corpulento e imponente, infundía miedo hasta los huesos. Su sombra se cernía sobre las oscuras calles de París. Con solo mencionar su nombre, símbolo de una muerte terrible, hasta los criminales más duros temblaban. Era un maestro del dolor, un verdadero conocedor de la crueldad. Sus métodos eran brutales, sus castigos rápidos y despiadados. Se deleitaba con el dolor ajeno, sus gritos eran música para sus oídos. Era un cazador despiadado, acechando a los débiles e inocentes, dejando tras de sí solo muerte y vidas destrozadas. Un monstruo con forma humana,
cuya presencia se cernía sobre los rincones más oscuros de la ciudad. En su búsqueda de justicia, Rodolfo se adentró cada vez más en los laberintos de París, donde cada esquina escondía un secreto y cada sombra susurraba una historia jamás contada. Pronto se dio cuenta de que detrás de las máscaras se escondía mucha maldad, oculta tras dulces sonrisas y miradas falsas. Esta maldad no se limitaba a los callejones oscuros, sino que se extendía a los lugares más inesperados. Hacía también en los lugares de los ricos. Tras la alegría y la opulencia se escondía una peligrosa verdad. Detrás de sus rostros resplandecientes y modales refinados se escondía una corrupción que crecía a la sombra de un falso brillo. La avaricia y la corrupción eran el combustible de sus vidas. Cada trato, cada sonrisa, escondía egoísmo. Se aprovechaban de los pobres y desesperados, construyendo su fortuna sobre la desgracia ajena. Cada pieza de oro suya estaba empapada del sudor y las lágrimas de los trabajadores, cada placer pagado con el dolor de los desamparados. Rodolfo los observaba, cada escena, cada injusticia, profundizaban la tristeza en su corazón y fortalecían su determinación. Estaban ciegos a los problemas que ellos mismos habían creado. Les resultaba más fácil apartar la mirada y encontrar satisfacción ignorando la verdad. No escuchaban los lamentos de los inocentes, demasiado ocupados en su enfermizo baile, indiferentes a las consecuencias de sus actos. Su mundo era una jaula de oro, hermosa a primera vista, pero encadenada al lujo y la indiferencia, una red dorada que los mantenía prisioneros de su propio egoísmo. Este notario, llamado Ferrand, era la viva imagen de la avaricia de su clase. Era un maestro de la manipulación, usando la ley como un arma para oprimir a los pobres. Se aprovechaba de su desgracia, de su ignorancia, de su confianza, les arrebataba sus casas, sus tierras, incluso sus vidas. Rodolfo vio hasta qué punto la influencia de Ferrand se extendía por la sociedad. Sus actos no hacían más que agravar la desesperación de la gente, empujando a los pobres aún más hacia el abismo de la miseria. Era parte de un sistema corrupto que mantenía un círculo vicioso de pobreza y sufrimiento. Era la personificación de un sistema diseñado contra los pobres, una garra de hierro que aplastaba sus sueños y esperanzas. Tercer capítulo: La semilla de la rebelión. Pero nuestro Rodolfo no se quedará de brazos cruzados. Él romperá este sistema injusto, sacará la verdad a la luz, utilizará su riqueza, su influencia, su conocimiento de ambos mundos para traer justicia. Él será el defensor de los oprimidos, la voz de los pobres. Él derribará este muro de indiferencia, ladrillo por ladrillo, hasta que la voz del sufrimiento no pueda ser ignorada. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Los ricos seguramente se defenderán, sus raíces son profundas, pero la semilla de la rebelión está sembrada y Rodolfo la alimentará, incluso si le cuesta todo. Ecos del pasado. Parece que el destino juega un juego cruel, donde cada hilo está impregnado de dolor y secreto. La búsqueda de justicia lleva a Rodolphe a una verdad aterradora, mucho más personal de lo que podría haber imaginado. Con cada documento, con cada página que pasa, se revelan secretos olvidados hace mucho tiempo. La Goualeuse, a quien juró proteger, resulta ser su propia sangre. Esta impactante revelación lo cambia todo, remodelando su pasado y su futuro. La verdad lo golpea como un rayo, su pasado choca con su presente de una manera horrible. Los recuerdos que intentó olvidar regresan con una fuerza insoportable. Recuerda el día en que perdió a su amada esposa, un día lleno de dolor y desesperación. Su pequeña hija fue arrebatada de sus brazos. Ese momento agonizante dejó una profunda cicatriz en su corazón. Recuerdos reprimidos durante mucho tiempo, un torrente de tristeza y culpa, regresan con cada imagen, con cada emoción, con dolorosa claridad. No pudo salvar a ninguna de ellas, y esa verdad lo persigue a cada momento. Su amor no fue suficiente para salvarlas de la oscuridad. Se sintió impotente, el peso de su fracaso lo aplastó. Ahora, después de tantos años, el destino le da una oportunidad de corregir los errores del pasado y encontrar un rayo de esperanza. Sí, una hija perdida,
un padre encontrado. Este es el comienzo de una conmovedora historia que se desarrolla en las calles de París en el siglo XIX. La vida de la Goualeuse en estas calles ha sido difícil. Tanta tristeza, soledad y lucha por la supervivencia han marcado sus días. Este misterioso salvador ha traído luz a su oscura vida, afirmando ser su padre. El hombre que nunca conoció ha venido a rescatarla. Tanto respeto hacia él, tanta confianza, que tuvo que depositar en él un vínculo de sangre irrompible que los unía. ¿Podría ella alguna vez haber imaginado tal conexión? Por mucha felicidad que trajera este descubrimiento, también generaba miedo. Después de tantos años de sufrimiento, ¿cómo aceptar esta nueva verdad? Después de una vida tan dura, ¿podía permitirse esperar un futuro mejor? ¿Un lugar donde encontraría paz y seguridad? Rodolphe había visto la duda en sus ojos, el miedo a que esto también le fuera arrebatado. Comprendió su miedo, su dilema. Le prometió que se ganaría su confianza, que le demostraría su amor, que recuperaría el tiempo perdido. Le demostraría que no estaba sola, le mostraría lo que es una familia, lo que es el vínculo entre las almas, le daría el amor que superaría todo su dolor y oscuridad. Juntos encontrarían la felicidad perdida y traerían una nueva luz a sus vidas. El precio de la redención. Pero Rodolfo sabía que la redención no llega fácilmente. Aquellos a quienes intentaba salvar de la oscuridad no renunciarían a su poder tan fácilmente. Usarían su nueva debilidad, esa grieta en su corazón, para atacarle. Rodolfo se enfrentaba a una elección: salvar a su hija y regresar a la oscuridad, o continuar la lucha y arriesgar tanto su vida como la de ella. El camino que tenía por delante era peligroso. Una danza difícil entre el amor y el deber, la venganza y el perdón. Se dio cuenta de que el precio de la redención podría ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Los misterios de París, una historia de luz y oscuridad, de desesperación y esperanza. Eugène Sue nos revela las verdades ocultas del París del siglo XIX. Nos muestra la gran brecha, la diferencia entre ricos y pobres, el juego oculto del poder y la corrupción. El viaje de Rodolfo se convierte en un testimonio del poder ilimitado de un hombre cuyo corazón arde por la justicia y la compasión, aquel que puede traer el cambio. Se enfrenta al mal en las calles más oscuras, lucha contra los criminales, da esperanza a aquellos que la han perdido. Sus actos son la chispa que enciende el fuego, un fuego que incinerará la injusticia y solo dejará cenizas. Los misterios de París no son solo una historia, son un reflejo de nuestro mundo, un mundo en el que la injusticia todavía existe, donde el bien y el mal libran una batalla constante. Es una llamada a la acción, un recordatorio de que todos tenemos un papel en la lucha por la justicia. Eugène Sue nos abre los ojos para ver la injusticia que nos rodea, para luchar contra el sistema, para luchar por un mundo mejor. Sumérgete en los misterios de París. Desvela el misterio, descubre el poder de esta obra maestra. Mientras el eco de Los misterios de París se desvanece lentamente, lo que queda no es simplemente historia, es un espejo que nos muestra tanto la luz como la oscuridad de nuestra propia sociedad. La historia de la desigualdad, de la lucha entre el bien y el mal, no termina en las páginas de Eugène Sue. Sigue viva hoy, en nuestro mundo. Esta historia nos llama a la acción, nos insta a luchar contra la injusticia que nos rodea, a repensar las viejas formas de pensar y a crear un mundo mejor y más justo. La obra de Eugène Sue trasciende el tiempo y nos inspira a unirnos a esta lucha. Los misterios de París no son solo historia, son un legado, un recordatorio del poder de la literatura para provocar el cambio. Sumérjanse en Los misterios de París. Descubran los secretos que esconden. Sientan el poder de esta obra maestra y permitan que resuene en ustedes. Gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este viaje a través de la luz y la oscuridad de París, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo. Su apoyo nos ayuda a dar vida a más historias como esta. Hagan clic en los botones de la pantalla para unirse a nuestra comunidad y compartir esta historia con otros. Denle a me gusta, suscríbanse, compartan.